Pues cuando Jesús Ejido, el editor de Reino de Cordelia, contactó conmigo para hacer este trabajo, la verdad es que fue una sorpresa muy grata, porque yo conocía, yo sabía, ya había ilustrado Insert Coin y la portada de Insert Coin, que también me la encargó Jesús, y obviamente conocía la faceta de escritor de José Luis García, pero no sabía que García había empezado escribiendo relatos de ciencia ficción, concretamente esta selección de relatos que se llaman Adam Blake y la publicó en 1972. Cuando yo empecé como ilustrador, bueno, no como ilustrador, sino como estudiante a interesarme por el dibujo, fue más o menos a mediados de los 90, mi formación fue básicamente autodidacta. Yo asistía a la escuela, pero en aquella época los estudios eran un poco desastrosos y casi todos nos formamos de una forma bastante autodidacta. Y para mí fue clave ese programa que se emitía en la 2 de madrugada, que se llamaba Qué grande es el cine, en el que José Luis García invitaba pues eso, a un elenco de personas para hablar sobre las distintas películas que emitían. Entre estas personas pues había de todo, había pintores, había escritores, hablaban mucho sobre todos los campos del arte y aprendí muchísimo. Por lo que, como digo, para mí de repente ha sido una sorpresa poder ilustrar este trabajo en esa época en la que, este trabajo relacionado con esa época en la que yo no paraba de dibujar ciencia ficción mientras aprendía mucho del cine clásico en ese programa mítico, ¿no?, de José Luis García. Los relatos, como ya digo, son relatos de ciencia ficción y llaman mucho la atención porque estamos acostumbrados a esa mirada que tiene García, que es una mirada reposada y muy calculadora, muy metida en el detalle de las cosas, ¿no? Y estos relatos son relatos, pues quizás, son relatos con más ritmo, es una literatura muy ágil y en la que predomina, pues por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención el cambio de escenarios continuamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos acostumbrados a que, pues eso, en el cine de García, de repente él se tome su tiempo en los escenarios, ¿no? Nos cuente las cosas detalladamente. Y a mí me hacía gracia leer estos relatos, porque aquí hay un ritmo que tiene más que ver con esas historias de los años del cine clásico, de los años 40, 50, en los que hay mucho ritmo y pasan cosas muy deprisa, ¿no? Hay muchos cambios de escenarios y demás. Son ilustraciones que he hecho básicamente con tinta china, siguiendo un poco la estética de los ilustradores pulp que yo tanto admiro, que también todos ellos son entre los años 40 y 80, que es un poco en la época en la que García escribió estos relatos. Y bueno, se puede ver en ellas todos esos elementos que digo, ¿no? Hay como una ovación al viaje, ¿no? El personaje no para de viajar, está en Egipto, está en un Nueva York del futuro, viaja a la Luna, en Venecia, va a China, por aquí se ve una ilustración, ¿no?, del antiguo profesor de la muralla china. Y como ya digo, se ven todos esos elementos que no son tan característicos de la obra de García ahora, pero yo creo que este libro es muy interesante para conocer un poco también la evolución que ha tenido García como autor, ¿no? Sobre todo en ese último relato en el que ya empieza a haber guiños a esa forma de vivir y de ver las cosas con una mirada y de una manera más reposadas, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido un placer, una vez más, ilustrar a José Luis García. He aprendido mucho ilustrando estos relatos y he disfrutado también mucho haciéndolo.